Muy buenas tardes tengan todos nuestros miradores, oidores, seguidores y demás de la Comuna de la Palabra. Esta ocasión, como cada semana, tenemos un programa en vivo con la participación del doctor Bulfrano Pérez Elizalde y la doctora Lilia Mendoza desde el estado de Guerrero, donde trataremos ahora un tema inusualmente tratado. Se habla, decía en un mensaje que me enviaba la doctora Lilia Mendoza, de la nueva ley para el maltrato a los animales punible, pero el maltrato a los adultos o a las personas mayores no es punible, es nada más amenazable. No quiero, sin embargo, antes de comenzar, recordar, como cada semana hago, que ya se anuncian con albricias y albricias las precampañas para la encuesta de elección del candidato de Morena a es la elección próxima de presidencia de la República. Todos se ponen contentos por ello. Desde la campaña anterior se prometía entregar la verdad, la justicia con respecto a la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, y aún seguimos esperando. No sabemos dónde quedaron los restos, si es que existen tales restos. Se dice que fueron ejecutados, pero no hay evidencia de la ejecución. Se dice que hubo colusión entre diversas estructuras de gobierno del estado de Guerrero, de los municipios de Iguala, Tasco, evidentemente Huitzuco de los Figueroa, y un poquito más acá, lo que era la región de donde se supone que fueron tirados, de policías, del Ejército Federal de Cúpula. También del Ejército Federal Mexicano, que tenía su sede acantonada en Iguala de la Independencia, los presidentes municipales, el gobernador y seguramente la presidencia de la República, la Procuraduría General y demás, y no se tiene nada claro. No quiero tampoco dejar de enviar un saludo a Angélica Rodríguez, que después de 10 años seguimos esperando a su hija Viridiana Anaída, estudiante de nuestra Facultad de Psicología en la UAM, desaparecida en contra de su voluntad y ejecutado su pareja sentimental en el lugar de los hechos. Ahora sí, para dar comienzo a esto, ahora que se ha hablado de tomar conciencia de la violencia llamada vicaria dentro del sistema familiar, la violencia hacia las mujeres. Se ha hablado poco de la violencia hacia los menores. Podemos señalar uno de los efectos del comportamiento violento, el famoso síndrome del bebé sacudido, que para callarlos los adultos los acuden y le provocan eventos de trauma cerebral por golpeteo interno contra frontal, occipital y lo que sea de la estructura craneal, y provocan secuelas. Estudios que ya se han hecho al respecto. De la violencia en el cuidado y educación de los niños, a veces sigue siendo una creencia sostenida que la letra con sangre entra, y si no entra con sangre, pues no entra. Y desde luego, también para nosotros es importante considerar que hay otro tipo de violencia que no se ha discutido mucho. La violencia que se ejerce en contra, el abuso, el maltrato de las personas mayores, tengan o no procesos demenciales o discapacitantes debido a eventos vasculares cerebrales, trauma de cráneo, etcétera, etcétera, etcétera. Violencia jurídica, violencia psicológica, violencia física, económica, que se ejerce contra las personas mayores. Y considerando que
la Organización de las Naciones Unidas y mediante estudios y publicaciones de la Organización Mundial de la Salud han pedido que es imprescindible realizar acciones para la toma de conciencia de la necesidad de impedir el abuso, el maltrato y la violencia hacia las personas mayores. Aunque tenemos problemas con la tecnología, en el caso de la máquina de la doctora Lilia Mendoza, y no se ve más que así como si tuviera luz y sonido en una discoteca, en un antro de chavos ahora, sí la escuchamos bien, por lo tanto la escucharemos y estaremos analizando esta situación. Creo que sería muy pertinente que empezásemos, porque la doctora Mendoza tiene la información al respecto sobre esta circunstancia que se conmemora el día de mañana, 15 de junio. Entonces, le dejaremos la palabra a la doctora Lilia Mendoza, agradeciendo su participación para que dé inicio a esta charla sobre la toma de conciencia de la eliminación del abuso, maltrato y violencia hacia las personas mayores. Muchas gracias y adelante, doctora Lilia Mendoza. Bueno, maestro Enrique, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de llamar la atención a las personas que siguen este importante programa de la Comuna de la Palabra. Bueno, si bien la Organización de las Naciones Unidas tiene ya mucho tiempo hablando de la importancia de que tomemos conciencia de los abusos, maltratos, y nosotros ya nos pasamos de plano directamente a la violencia contra las personas mayores, y en especial contra las personas mayores que de alguna o de otra manera dependen de algún familiar. Es indudable, como dice el maestro Enrique en un artículo que se llama El Tercer Ojo, que estamos viviendo cada vez más tiempo. Cuando el Seguro Social se estructuró en 1940, lo actuarial era que las personas se iban a jubilar, que las personas que se jubilaban a los 6 meses, máximo un año, se morían. Y entonces, bueno, me imagino que no había tanta oportunidad de estas cuestiones del abuso y el maltrato. Sin embargo, ahora estamos viviendo 40 y más años después de que el INAPAM nos otorga la credencial de persona mayor. Y tal vez a esa edad ya muchos están jubilados. Entonces, si vamos a vivir 40 años, y aunque la conferencia, la Asamblea Mundial de Madrid del 2002 tenía como objetivo que todos tuviéramos un envejecimiento activo, saludable y exitoso, bueno, pues esto no es así en muchísimos casos. De los 16 millones de personas mayores de 60 años que tenemos en el país, probablemente solo un 10%, 8% logren ese objetivo de envejecer de manera activa, saludable y exitosa. Hay otro porcentaje importante que es el envejecimiento usual. Bueno, estoy un poco sordo de la oreja derecha, pero me duele un poco la rodilla izquierda, pero sigo siendo funcional, puedo vivir solo o sola, puedo hacer mis cosas, puedo salir a la calle, comprar, disponer qué voy a comer, etcétera. Pero hay un porcentaje todavía más amplio de las personas que tienen un envejecimiento patológico, es decir, van a presentar una serie de enfermedades, enfermedades que tal vez no las atacaron en su momento cuando aparecieron, por ejemplo, la diabetes, la presión alta,
de la salud mental, la depresión, aunque sí nos damos cuenta cuando estamos apachurrados, y desde luego las demencias. Y bueno, también, por ejemplo, los fumadores que van a tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que a pesar de la enfermedad y que ya son dependientes del oxígeno, pues siguen fumando, ¿no? Que esto es terrible. Y en ese envejecimiento patológico necesitamos que alguien se ocupe de nosotros. Y ese alguien va a tener que ocuparse en 24/7, es decir, por 7 días que tiene la semana, 24 horas. ¿Y quién aguanta este ritmo? Me acuerdo que en Guerrero cada vez había más dificultad para encontrar al familiar que quisiera ocuparse de una madre o de un padre con alguna forma de demencia, que ahí sí la dependencia es total, ¿no? Cada vez en los grupos de autoayuda que teníamos, la gente no quería ya interrumpir su trabajo y sus otras ocupaciones para ocuparse de la madre. Y no se diga del cónyuge con el que había a lo mejor una pésima relación y entonces había mucha razón para no ocuparse de esa persona. Pero ¿y quién se ocupa de esa persona? Y en este tener que atender o cuidar o acompañar a alguien es muy difícil sin una capacitación, sin una ventilación de las emociones, de la ansiedad, de la angustia, de la desesperación, de la falta de esperanza que hay para vivir un día y otro día y otro día igual, y sin oportunidades de recibir ayudas de ningún tipo de la parte gubernamental. Hay países en donde hay una cantidad de servicios que se ofrecen en casa, como llevar los alimentos, como apoyar para la limpieza, pero cuando un familiar deja de ser hija o esposa o nieta de alguien más y se convierte en el cuidador primario, no hay otra persona que se ocupe de la persona dependiente. Entonces hay un incremento en el riesgo de estos abusos y maltratos y de plano violencia, ¿no? Hay un instituto aquí en la Ciudad de México que hizo una encuesta y de 863 personas que contestaron la encuesta, el 68%, y claro, la Ciudad de México es como otro planeta en relación a las áreas rurales de Guerrero o a Acapulco mismo o algunas otras poblaciones de Guerrero. Y en esa encuesta entonces decían el 68% se quejaban de la desatención y de la negligencia con la que los trataban los parientes cercanos que se habían convertido en cuidadores primarios. El 28% se quejaba de cuestiones de violencia patrimonial. ¿Qué es esto? El hijo, la hija, la nuera, el yerno o algún ahijado, el sobrino, quiere pues despelucar a la persona mayor, quitarle su dinerito, ahora que reciben la pensión del bienestar, que bueno, a recibir esa pensión es otra forma de violencia, porque si el pago es en efectivo, la gente tiene que pasar pues casi todo el día para recibir esos dineros. Y si van ya con su tarjeta al Banco del Bienestar, en muchos lugares no hay techo, no hay sitio, y tienen a las personas mayores
deshidratándose en el sol y para recibir los 4,800 pesos, que hay que dividir entre los 2 meses, ¿no? Porque son bimestrales. Bueno, entonces, pues es muy interesante cómo en la ciudad el principal problema resulta ser la desatención, pues no me hacen, no me quieren pelar, no me dan mi comida, no me atienden, no me dan mis medicamentos, o me atienden con mucha negligencia. Ay, al aventón. Allá cada tanto me dan un baño, a lo mejor mal dado, sin cuidar mi intimidad. Para muchas personas es muy importante. Bueno, yo en un caso de dependencia, ya si me tienen que lavar la cola, pues ni modo, ¿no? No me voy a poner un traje de baño para que me la laven. Pero eso es ya una cuestión de no tener prejuicios. Ahora bien, hay formas, y yo tomé conciencia de estos abusos y maltratos cuando trabajé en el Hospital López Mateos del Iste de esta Ciudad de México, en donde las violencias tradicionales, que son física, psicológica, económica, golpes, moretones, violencia sexual en muchos casos. Las mujeres llegaban con alguna infección en vías urinarias. En los grupos de ayuda mutua había hijas que se quejaban del padre que todavía tenía relaciones sexuales con la madre con Alzheimer. Y bueno, a lo mejor la madre estaba contenta con la relación, quién sabe cómo habría sido el trato que el esposo le daba a la mujer, ¿no? Pudo haber sido también una relación muy violenta y entonces por eso las hijas tenían razón de protestar. Y como uno nunca piensa en el futuro, no somos prevencionistas, pues no hemos hecho acuerdos en este sentido de cómo queremos que sea el futuro. No sé si hasta aquí, maestro Enrique, o le sigo. Parece ser que este primer esbozo dramático que nos hace la doctora Lilia Mendoza nos planta, nos enrostra una realidad objetivamente existente, pero subjetivamente impercibida o negada, irracional o inconscientemente o conscientemente. El doctor Wolfrano seguramente también podrá hablarnos de este asunto porque nos plantea 3 problemas. La prevención. 2, la atención al maltrato. Las consecuencias físicas, psicológicas y demás. El abandono. Y 3, la búsqueda de elevar un concepto que aparece usualmente en políticas públicas, que es la categoría de calidad de vida. No voy a hablar de bienestar porque hay gente que con pésima calidad de vida puede tener bienestar, es decir, puede sentirse a todo dar, dijera la doctora Lilia. No sé si se siente bien con todo el Alzheimer, aunque esté maltratada. Es decir, su calidad de vida no es buena, pero se siente bien. O eso expresa. No sé qué nos pueda adicionar, doctor Wolfrano, sobre todo para ir tomando conciencia de que con el incremento de la tasa de vida, ahora vivimos más que antes, lo cual por sí mismo en dimensión temporal, 15 años más de vida, nos expone a enfermedades crónicas o degenerativas. No le puse ahí porque no necesariamente todas son degenerativas, pero sí el impacto que esas tienen, y ya lo que comentaba la doctora Lilia, todo el aspecto psicosocial y de psicología colectiva que implica esta dinámica. Doctor Wolfrano. Sí, muchas gracias. Enrique, primero que nada, saludar a la doctora Lilia. Me da mucho gusto verla, aunque sea por esta vía, porque tiene rato que no nos vemos físicamente, y estar en esta charla. Y bueno, también felicitarte a ti, agradecerte primero que nada la invitación.
a este programa que me gusta mucho de la comunidad Comuna de la Palabra, y felicitarte también por esos 5 años, ya, poquito más de 5 años de vida, y que sean, no 5, que sean 50 más años o más, tal vez, con estos foros que nos permitan, pues, platicar y transmitir lo poco que podemos saber o lo mucho que podemos saber sobre diferentes temas. A la doctora Lilia le agradezco porque siempre me ha involucrado en esta parte que también siempre me ha llamado mucho la atención. Curiosamente, yo como médico familiar siempre he tenido mucha empatía con las personas mayores, y con las personas mayores en mi práctica profesional siempre me han tenido mucho cariño, siempre me han tratado bien, ¿no? Y toman mucha confianza con su servidor. Y entonces es un tema que me agrada mucho, me apasiona, y que quisiera que pudiéramos hacer mucho, ¿no? Como sociedad, sobre todo, porque una sociedad que no está organizada, pues permite que se lleven a cabo muchas cosas, ¿no? Efectivamente, como lo mencionas, la población de México es una población que también está creciendo de acuerdo a los grupos de edad. Pues la población mayor ha aumentado. Si revisamos la pirámide poblacional de hace 30 años, pues era una pirámide todavía. Pero actualmente, si revisas lo que ahora ya no le debemos decir pirámide poblacional, tenemos que buscarle otro nombre, pues te vas a dar cuenta que la forma que adquiere pues ya es muy diferente, y a veces en la parte media está un poco más ancha, pero en la parte de abajo donde están los menores de 5 años, y la parte de arriba donde están los mayores de 60 años, pues casi ya van a la par, ¿no? Entonces, según datos del INEGI, al segundo trimestre del 2022, la población mayor de 60 años en el país se estimaba alrededor de 18 millones de personas, que corresponde más o menos 18 millones de personas de 60 y más años, que corresponde a un 14% de la población total del país. Y entonces, pues evidentemente que el crecimiento de la población mayor, pues lleva consigo nuevas necesidades. Dentro de esas necesidades, pues está ¿cómo se llama? La de servicios apropiados para ellos, ¿no? Y sobre todo, bueno, efectivamente, en nuestro país es un país que tiene un desarrollo desigual, eso lo hemos mencionado. Sin embargo, a pesar del tiempo, y que lo hemos repetido de manera periódica, consecutiva, sigue habiendo los punteros en el rezago. Y esos punteros en el rezago en el país, pues sigue siendo el estado de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y donde se centra el mayor rezago social, ¿no? Y algunos estados, sobre todo los del norte y del centro de la República, con un desarrollo pues bastante alto y diferenciado. Entonces, las necesidades pues son un tanto diferentes de acuerdo a las regiones y de acuerdo al rezago. Yo sigo pensando y sigo viendo, a pesar de que me ha tocado vivir mucha de mi vida profesional en instituciones de salud, y lo mencionábamos ayer con Enrique en una llamada que tuvimos, que a pesar de que en los hospitales, sobre todo en las áreas de urgencias o de hospitalización, muchas veces pareciera que van y nos dejan botados a las personas mayores y atiéndanlos ustedes porque yo ya no tengo posibilidad de atenderlos, sigo observando en nuestra población, y creo que es algo que se tiene que conservar. Y bueno, para allá va también de acuerdo a las necesidades que hay para las personas mayores. Sigo observando todavía que en nuestro país sigue habiendo esa
responsabilidad y ese cuidado. Obviamente hay ¿cómo se llama? Sus excepciones, donde a las personas mayores se les sigue tratando con respeto, con cariño, que siguen estando al cobijo de la familia, que a pesar del desarrollo social, a pesar del avance social, aún en nuestro país se siguen conservando esas costumbres. Vuelvo a decirlo, existen sus excepciones y efectivamente, a lo mejor, dice la doctora Enrique, a pesar de que se sigue conservando ese compromiso de la familia por el cuidado de las personas mayores, la violencia es un problema de salud pública, no solamente en México, sino a nivel mundial. Y entonces, de acuerdo a lo que yo comentaba del desarrollo desigual del país, hay regiones donde se habla de uno por cada 10, una de cada 10 personas mayores ha sufrido algún tipo de violencia. Y eso en algunas regiones, pero hay lugares donde alcanza una de cada 3 o 4 personas mayores. Quiero hacer una definición, porque que cuando hablamos de maltrato o violencia, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? O sea, ¿cómo define la Organización Mundial de la Salud el maltrato a las personas mayores? Según la Organización Mundial de la Salud, el maltrato al adulto mayor es un acto único o repetido de una persona que causa daño o sufrimiento a otra de edad avanzada y con la cual tiene una relación directa. Este es un problema de salud pública que se ha subestimado y además se ha desatendido o no se atiende. Y en los porcentajes que yo les comentaba, que hay regiones en las cuales es 1 de cada 10 y en regiones donde hay 1 de cada 3, más bien 3 o 4 de cada 10 personas mayores. Entonces, sí es un problema serio. Se tiene que atender, se tiene que buscar la manera de que se brinde la atención. Yo, y bueno, tanto Enrique como la doctora Lilia estarán de acuerdo conmigo en que en este ganar de años o ganar de vida y que creemos que mientras mayor ganancia de vida tengamos, pero que tengamos una calidad de vida adecuada, pues deberían ya de cambiarse los términos, en términos de definición de quién es una persona mayor, porque si yo le pregunto a Enrique, oye Enrique, ¿tú eres una persona mayor? Me va a decir que no. Ah, no, ¿cómo no? Si hasta me maltratas. Sí, Me dices que tengo 70 años. Bueno, pero te ves muy joven, a pesar de mi percepción de eso. Yo digo, tú dices, tengo mi credencial del INSEN. Hace como un mes, teníamos una charla con unos compañeros que solemos reunirnos con 2 o 3 veces al año. Y una compañera, una doctora que es muy amiga mía, me dijo, me enseñó su credencial del INSEN y no lo puedo creer porque usted se ve demasiado joven, ¿no? Pero no, dice, inmediatamente al otro día que cumplí mis 60 años, voy y saco mi credencial del INSEN. Y tú la ves y dices, no, pues no es una persona mayor. Entonces habría que redefinir, obviamente, depende de cuál haya sido tu desarrollo de vida. Porque, por ejemplo, en la práctica profesional yo veo personas de 40 años, que son personas jóvenes, pero con un desgaste físico impresionante. Sin decir que tienen enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión u otras enfermedades crónico-degenerativas. Y entonces dices, a ver, esta persona que tiene 45 años se ve como un abuelito. ¿Por qué se ve como un abuelito? Se ve desgastado, canoso, desdentado,
con arrugas, y dices, ¿cuántos años tiene? 45, y dices, "Ay, ¿qué pasó?". Y entonces depende de su vida, cómo se ha desarrollado su vida. Entonces, hay cosas que debemos de tomar en consideración para ir redefiniendo, ¿no? Ahora, ¿por qué el abuso o por qué el maltrato en las personas mayores? Hace algunos 5 años tenía un problema de salud y tuve que operarme de la vesícula. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó en el momento en que yo me voy a internar? Y en el momento que ya estoy encamado y con una solución canalizado, dejé de depender de mí, ya no dependía de mí, dependía de otras personas. Ya había yo perdido el control de mi vida en ese momento. Y eso que yo digo, voy a salir bien de la cirugía, pero me sentí vulnerable, muy vulnerable, el saber que ya mi vida no dependía de mí. Entonces, hay que traspolarlo con las personas mayores, en las cuales en determinado momento su vida ya no depende de ellos, sino depende de otras personas. Entonces, va a depender mucho de la educación hacia la población, de la educación hacia los cuidadores, porque tenemos que proteger al cuidador, también de eso hemos hablado, y que no sea un solo cuidador. Y es importante dar descansos a los cuidadores, pero también es importante que haya acciones de prevención para evitar el maltrato al adulto mayor. Y bueno, ya la doctora a lo mejor nos va a hablar acerca de la Corte Interamericana, de la Convención Interamericana, que recientemente México firmó ese tratado a finales del 2022 y que entró en vigor a partir de abril de 2023. Y entonces yo sería eso la primera intervención. Espero haya tenido claridad. Intentaré confeccionar una serie de hipótesis sobre los problemas que se plantean. La doctora Lilia nos decía que usualmente, y eso se ha visto, los cuidadores primarios son mujeres e infrecuentemente somos varones. Frecuentemente o es la esposa o la madre o la hermana o la hija. Y curiosamente, cuando se habla de violencia vicaria, se habla de violencia hacia la mujer, violencia de género. Pero inusualmente se habla de la violencia de estas mujeres violentadas por las circunstancias hacia lo que perciben como el objeto de su condición, la persona mayor. Aquí hay un problema de fondo del cual no se habla por razones, creo yo, ideológicas y políticas. El Estado-Nación y los gobiernos han declinado su responsabilidad ante este problema y en vez de considerarlo un problema de orden social, económico, político, lo reducen a un problema de índole familiar, que la familia lo resuelva. Y si la familia, a la vuelta del tiempo, nada más quedan 2 con un síndrome que popularmente se conoció como el síndrome del nido vacío, los hijos se fueron y quedaron solos las personas mayores y probablemente viudos que ya vivan solos o viudas. Y esto implica no reconocer que por razones de política pública el Estado y los gobiernos se han desentendido de su responsabilidad histórica y la endosan a la familia. Y como la familia tiene que trabajar, comer,
tienen que estudiar quienes tengan que estudiar, etcétera. Resulta que agregar una nueva tarea, que es la de cuidador primario, y luego si son pocos, aunque en familias guerrerenses, oaxaqueñas, etcétera, son familias nucleares extendidas, donde entra el primo, el burro, el caballo, la vaca, el perro, el yerno, la nuera y demás. El problema parece ser que se omite es el del desconocimiento por negación de la pérdida de responsabilidad por parte del gobierno, porque decía la doctora Lilia, bueno, sí, le doy una beca bimensual de 5,000 pesos, 4,800, a la cual tiene que ir, pero le sirve para... Eso no permite resolver los problemas. Es una política pública populista. Con populismo no quiero decir que sea innecesaria, pero es insuficiente porque el Estado sigue en los sistemas de salud, de educación y de bienestar social declinando la responsabilidad. No hay centros de atención públicos suficientes como centros de día, por ejemplo, de lo cual la doctora Lilia Mendoza y nuestra querida doctora Adela Hernández Galván tienen muy claro acá en Morelos, en Guerrero, donde llevamos a las personas mayores cuando sufren ese maltrato, cuando son abandonados en hospital, decías, doctor, porque los llevan y ustedes se encarguen, se den y ya devuélvanme lo sano, con todos los problemas psicosociales que implica, porque los problemas de relación entre cuidador primaria o primario y persona cuidada, entre comillas, resulta que también es muy difícil la relación para uno y para otro. El problema que aparece como un problema familiar, en realidad obedece a la ausencia de políticas públicas e institucionales serias para invertir en ello. Y dos, a la impunidad. Se firmó hace años en la Organización de las Naciones Unidas una convención para la inclusión al bienestar y el desarrollo de las personas con discapacidad. Pero resulta que muchas de estas personas mayores ya tienen problemas de discapacidad, valga el concepto, debido a la condición de diabético amputado, lo que gustemos, ¿sí? Eventos vasculares cerebrales, procesos demenciales, sea por una demencia frontotemporal, sea por problemas vasculares progresivos, Parkinson o lo que fuere. Y resulta que aparece también la discapacidad y no está considerada porque se pensaba que hasta los 29 años ya desaparecía porque ya dejó de ser niño. Pero el adulto sigue ahí. Entonces el problema sigue siendo un problema de inclusión de clase. Porque yo puedo incluir como adultos a los adultos con una serie de secuelas discapacitantes por su condición y contexto. Y no van dentro del grupo de personas con discapacidad. Se tienen que esperar al grupo de personas con una edad mayor a 60 o 65 años. Entonces, esto implica responsabilidades políticas institucionales donde nos la pasamos discutiendo de si Claudia, Marcelo o quien gusten y no discutimos un proyecto de nación que permita enfrentar estos problemas que son vitales. Y el otro es el de la priorización de las políticas de financiamiento. Se financian campañas electorales, partidos políticos, congresos de los estados y congresos federales, léase diputados y senadores, ¿sí? Pero no se financia este tipo de fenómenos que quedan sujetos a una aplicación progresiva. Depende de cada lugar y sus condiciones para atenderlos. Si no tiene condiciones para atenderlos, pues se acaba de aprobar una nueva ley para el caso de personas con discapacidad y su inclusión, donde deja un periodo de gracia de casi un año para que se empiece a cumplir la ley, mientras que la persona con las necesidades se espere a que estén las condiciones dadas. Y resulta que el último en atenderse es la persona mayor y si es violentada no hay mecanismo porque
hagan de cuenta que le pongo una sanción de cárcel a la familia violentadora, ahora ¿quién lo va a cuidar? Ujú. ¿O quién lo va a descuidar más? Es un problema gordo si no lo enfrentamos como un problema social, colectivo y de política pública. Cierro mi boca, doctora Lilia Mendoza. Ay, pues brillante la aportación, porque justamente la ausencia de políticas públicas, pues muy a gusto, toda la responsabilidad se echa a las familias. Y pues esto está muy mal. En cuanto a esta convención de discapacidad que ya tiene 15 años o más, las personas con demencia en el mundo, las personas que forman la Alianza Internacional por la Demencia, que es gente muy joven con diagnóstico de o demencia frontal o demencia vascular o demencia Alzheimer o demencia de cuerpos de Lewis, que en este país creo que o no se diagnostica o no se conoce o sabrá Dios, pero en la alianza sí hay gente de 30 y cúbole, 40 y 50 años que están duro y dale y que ellos decidieron que el artículo número 1 de la Convención de Discapacidad los cubría perfectamente. Y como tú bien dices, Enrique, pues en este país creo que no ha habido una discusión en torno a esa convención. El haber estado en Guerrero, pues fue muy bonita experiencia, pero como si viviera yo en la luna porque no me enteré de muchas cosas, ¿no? Pero creo que las personas con demencia en este país tan querido nuestro llegan tardísimo al diagnóstico. Ya cuando la enfermedad hizo estragos y ya la persona se perdió o hubo cosas graves, es cuando se acude al neurólogo. A mí me gusta empezar con el neuropsicólogo, que son muy pocos en este país y muy pocos capacitados en el terreno de las demencias. Pero bueno, esto en cuanto a la Convención de Discapacidad. Y como tú bien decías, si yo penalizo que ya en la Convención Interamericana sobre protección de los derechos humanos de las personas mayores, ya existe la posibilidad de denunciar. Ajá. Y si yo denuncio a mi cuidador primario, que capaz que yo no quiero verbalizar la situación de que me está abusando o maltratando, porque si lo pierdo a ese cuidador primario, ¿quién me va a cuidar? Ese es el gran dilema y esa es la cuestión por la cual la gente no habla de esos abusos y maltratos. En esta convención ya existe la posibilidad de denunciar, pero para eso tendrían que ir en esta ciudad a la colonia Doctores, al Doctor La Vista y Avenida Río de la Loza, y ahí hay una fiscalía especial. Una persona con demencia que ya se pierde, que está desorientada, pues no va a poder ir a la tal colonia Doctores. Y es bastante de ficción la atención que dan ahí. Yo fui hace 3 o 4 años simulando que tenía yo algún problema, ¿no? Y la verdad era mucha ficción. Y no les cuento la otra fiscalía que atiende cuestiones patrimoniales. Comentaba yo a mi regreso a Acapulco hace 3 o 4 años con la directora de la Casa de la Cultura Jurídica de Acapulco y me decía, híjole, pero es que de veras es una tomada de pelo. No me acuerdo qué valor debía tener la propiedad para que le hicieran a uno caso. Bueno, entonces, efectivamente, el Estado está muy quitado de la pena en otros asuntos y no tiene política ninguna. Es como hablar con la pared en este momento. No hay ni interés ni personal dedicado
a hablar de estas cosas. Yo me imagino que esta convención pues va a obligar al país a tomar cartas en el asunto de otra manera, porque la convención, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues le hará algunos reclamos a México, pero pues los reclamos que hace México se los pasa por el arco del triunfo debido a la impunidad y a que estamos en esa, como decía el doctor Bulfrano, pues a esa rezago social en el país, que hay estados de a de veras y estados de mentiras y etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos que que la Convención Interamericana entre de veras en efecto y que la gente mayor conozca que tiene derechos humanos protegidos, que conozca esta convención, que se habla de cómo debe ser el cuidado, con una capacitación eficiente. Pero bueno, volvemos. Juan Pérez tiene a la esposa y a lo mejor la esposa trabaja porque no les alcanza para sufragar los gastos. Entonces, ¿quién va a cuidar al tal Juan Pérez? O al revés, Juan Pérez tiene que trabajar y la esposa tiene, ya le amputaron una pierna o dos por la diabetes mal cuidada, diagnosticada muy tardíamente, y a lo mejor la señora no tuvo interés en cuidarse, no tuvo interés en ir al centro de salud o a las instituciones de IMSS o ISSSTE o ISFAM a que la atendieran regularmente. Y entonces perdió las dos piernas, está sentadita en una silla de ruedas y ve pasar la vida desde ahí. Pasa el día sola y quién le arrima los alimentos, quién le da quién la hidrata en estos tiempos de un calor terrible por el fenómeno del niño. Pues vivimos en condiciones realmente deplorables en donde nadie se ocupa de las personas mayores. El no tener, como decía Enrique, centros de atención diurna. En otros países hay centros de atención nocturna. Muy bien, yo no me puedo hacer cargo de mi marido porque además me cae gordo, pero lo llevo al centro de atención nocturna. Ahí pasa la noche, que la noche es un infierno para muchas familias, porque la persona se agita, porque la persona quiere irse a su casa, porque no reconoce dónde está, por una serie de factores. Entonces, esos centros de atención nocturna, pues, facilitan la vida del cuidador primario, que puede dormir y puede ir al trabajo. Bueno. Hay otra posibilidad que son las instituciones, bueno, en este país se llaman asilos y eufemísticamente casas de reposo. ¿Reposo de qué? ¿No? Si yo tengo una demencia y lo que necesito es que me activen, no que me dejen ahí abandonado y orinado y defecado en la cama. Cuernavaca tiene... Yo creo que es el lugar donde la industria del asilo es importantísima, ¿no? No sé por qué, el clima, la eterna primavera, pero ahí se han desarrollado muchísimos asilos y muchos anuncian que tienen capacidad para atender las demencias y pues la verdad, si los visita uno, no tienen ninguna capacitación para atender ninguna demencia porque no tienen la más remota idea de este asunto. Pero en fin, Cuernavaca es el lugar del país donde hay más instituciones de larga estancia, donde la gente entra y pues ahí va a morir. Y bueno, según estadísticas, hay personas que mueren en los 3 primeros meses después del ingreso y
bueno, pues ahí ya se acabó el problema, ¿no? Pero si una persona va a vivir con su demencia 14, 15 o 20 años, pues está como terrible. Y pues yo creo que necesitamos hacer conciencia de que, y seguramente los que somos baby boomers, pues vamos a tener que hacer conciencia para que nuestro futuro sea mejor. Yo tenía unas amigas con quienes íbamos a comprar un terrenito en Campeche y las dos se murieron, así que no hubo terrenito donde íbamos a hacer una casita para pasar nuestra vejez. Sabrá Dios en qué condiciones la íbamos a pasar. Y seguramente hubiéramos ahí contratado a alguien si hubiéramos estado en nuestros cabales para decir, bueno, queremos la vida de tal o cual manera. La otra cosa es los recursos. A ver, ¿qué recursos tengo yo para el fin de mis días? Y si ese fin es de 40 años, ¿cuánto me van a durar mis recursos, no? El año pasado que me operaron de la cadera derecha, bueno, sí tuve que contratar a una señora que estuviera conmigo en las noches. Cuando ya no fue necesario, pues ya la jubilé y tuve una señora joven que me atendió con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha dignidad, que además tenía muy buen humor, muy buen sentido del humor y que me hacía reír mucho. Pero costaba un dinero, costaba un buen dinero el poder estar acompañada por ella, ¿no? Entonces, Juan Pérez, que tiene salario mínimo, ¿con qué se va a pagar a alguien que tenga estas características, ¿no? Y que encima tenga una capacitación? Esta señora, cuando la conocí, me decía, pero es que yo nunca he cuidado a nadie, pero tenía 3 hijos y una nieta, pues ¿cómo no había cuidado a alguien? Claro que había cuidado a alguien y con mucho sentido común, que es el menos común de los sentidos. Yo insistiría en que la gente, bueno, cuando menos la gente que veíamos ahí en el López Mateos, no abría la boca, no era capaz de decir, estoy pasando mal, porque si hablaba del cuidador primario y lo perdía, que se iba a un parque, se iba. Me llamó mucho la atención buscando información que pusieran que pusieran a los indigentes junto a las personas mayores. Bueno, en esta Ciudad de México hay albergues para indigentes, pero allí no podemos poner a una persona mayor y menos una persona mayor con demencia, ¿no? Que necesita, pues, cuidados especiales y muchísima estimulación cognitiva, ¿no? Y yo pararía allí. Es muy importante que la gente conozca que existe una convención que protege sus derechos y que tenemos amplísimos derechos y que, bueno, caray, si los animales van a estar protegidos por una ley y penalizado el maltrato, pues algo tendríamos que hacer también, o empezar a ladrar, o empezar a maullar, o no sé qué deberíamos de hacer. Pero sí, el Estado tiene la obligación de tener políticas públicas. Clara Hussitman dice, en este momento, las políticas públicas respecto a las personas mayores es como hablar con la pared. No hay conciencia, ni siquiera porque el presidente tiene 69 años. Yo creo que él se asume como quinceañero, porque jamás ha asumido sus años, ¿no? Y eso es algo que tenemos que asumir. Decía el doctor Bulfrano que veía a una amiga que ya tenía su credencial. A mí me tocó ir a renovar la credencial, no sé si la perdí o no sé cómo estuvo la cosa, pero fui a renovar y la gente que estaba formada en la fila tenía vergüenza de que iba a sacar su credencial del INAPAM. Bueno, pues esa es otra cosa que tenemos que asumir, nuestra edad.
y nuestras condiciones y ver qué es lo que necesitamos. Veo que el maestro Enrique, de la última vez que nos vimos en otro programa, ya tiene más canas. Yo quisiera tener canas, pero tengo pocas y mal distribuidas y no pienso pintarme el pelo. Pero asumirnos es una cosa muy, muy importante. Y una de las cosas en la concientización que plantea la Convención Interamericana es que deberíamos aspirar a tener ese envejecimiento activo, saludable y exitoso, y no un envejecimiento en calidad de fatal, ¿no? De la diabetes no controlada, las amputaciones, la presión alta que estalla el cerebro y hay accidentes vasculares cerebrales y queda uno invalidado, ¿no? Y con grandes necesidades de depender de alguien más. Y aquí le paro. Doctora Lilia, naturalmente con esta reflexión encontramos que el problema se halla sostenido en dos pilares. Uno es el de las políticas públicas de Estado, que su ausencia es la que favorece la violencia de parte de los cuidadores primarios o el abuso hacia las personas mayores, porque están solos ante un problema para el cual no estamos nunca preparados, nunca pensamos que nos vamos a hacer viejos, que nos vamos a morir, que no nos preparamos para ello. Y cuando aparecen los problemas, pues nos agobian. E insisto, un problema que debiera ser de orden público se convierte en un problema de orden privado y familiar, donde se le tiene que dar salida en lo familiar. El otro asunto que mencionaba el doctor Wolfram, que es interesante, ¿cuándo asumir la edad o cuándo considerar la persona mayor? Indudablemente el viejo y barbudo Carlos Marx decía en una de sus tesis de plantear como proyecto la premisa de que a cada quien según sus necesidades y de cada quien según sus capacidades, porque hay gente con ciertos rangos de edad que están en mejor condición que otros grupos con ciertos rangos de edad, por capacidad económica, histórica, educativa, cultural, etcétera, y eso les da más o menos recursos para afrontar ciertas circunstancias con mayor o menor éxito. Pero el problema sigue siendo por un lado institucional. Y el otro es que las instituciones deben orientar actividades de toma de conciencia y formación a los núcleos familiares para ir afrontando esto de la mejor manera. Lo que decían, la rotación en el caso de los cuidadores primarios, dar el descanso, evitar el síndrome de burnout, de agotamiento, todo este tipo de estrategias que existen pero que quedan, insisto, en lo familiar. El paciente llega al hospital, dice el doctor, lo dejan y lo dan de alta. En cuanto es dado de alta a un paciente, el hospital deja de tener la responsabilidad sobre ello. Y otra vez recae en la familia. Y la familia es la que tiene que afrontar todas las secuelas y consecuencias de ello. Y hemos olvidado que en realidad desde antes de nacer somos seres que dependemos de. Desde el nacimiento, el ser más indefenso es el bebé. Y depende de un adulto. Y a lo largo de la vida vamos dependiendo de otros en diferentes planos y niveles. El problema es la reducción de la autonomía funcional y el incremento de la dependencia funcional. Que mientras no se construyan, yo sí insistiré mucho en esto. En vez de discutir quién es el mejor gallo, si es Claudia, Marcelo, Adán, si es Lili Telles, si es de la Madrid o si es quien guste, ¿cuál es el proyecto de nación que tenemos? Porque es ahí donde deben caber estas propuestas. De otra manera estamos discutiendo quién y no discutiendo los cómo y hacia dónde. Y creo que vale la pena proyectarlos hacia dónde y los cómo. Doctor Wolfrano, ¿qué más podemos agregar a esto? Porque mañana se conmemora este día de toma de conciencia de la
eliminación del abuso, maltrato y violencia hacia las personas mayores. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionan acerca de las políticas públicas, pero para que se implementen las políticas públicas también tiene que haber una sociedad despierta y participativa. Mientras esa sociedad no despierte y no sea participativa y consciente de sus necesidades presentes, pues no se va a lograr que estas políticas públicas se lleven a cabo. Yo como personal de salud y viendo el desarrollo de los programas, de los servicios, en el caso de los servicios de salud, pues efectivamente creo que hay una desorganización tanto social como gubernamental en cuanto a la prestación de los servicios públicos. No solamente hablando de los servicios de salud, que ahorita son no quiero expresarlo sin tener el 100% de conciencia, que bueno, los tengo de manera vivencial en términos de que efectivamente hay un verdadero desgarriate con la prestación de servicios de salud en este momento en el país, que se han estado experimentando cosas que no han funcionado, cuando a lo mejor lo que se trata es de organización. Se me hace que en este momento la desorganización que hay, pues no permite que los servicios de salud funcionen como deberían de funcionar. Pero no hay que abordar el tema de del maltrato solamente desde el punto de vista del cuidador y de la familia, sino en términos sociales. Y cuando hablábamos de la Convención Interamericana para la Prevención o para la Defensa de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, bueno, ahí han salido una serie de cosas que se deben de dar a conocer a la sociedad. Y entonces el decálogo, que yo creo que el decálogo es importantísimo que se dé a conocer públicamente, vuelvo a repetir, sin dejar de mencionar que es importante el establecimiento de políticas públicas de interés social y que permitan un sano desarrollo de la sociedad en general, ¿sí? Y que, bueno, con la doctora Lilia llevamos años insistiendo en la atención de los pacientes con demencia, que todavía está más complicado, ¿no? Entonces yo creo que es importante mencionar el decálogo de los derechos de las personas mayores y que insistir en que estos sean conocidos, no solamente por las personas mayores, sino en general por toda la sociedad. Uno, porque tiene los que menciono, no veamos la violencia y el maltrato desde el punto de vista del cuidador y de la familia, sino social. Derecho a una vida con calidad, sin violencia y sin discriminación. Dos, derecho a un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial. Y estamos hablando de las personas mayores, pero en general de toda la sociedad. O sea, no tenemos la garantía de un trato digno, justo y a lo mejor expedito. Número a la salud, alimentación y familia. Número 4, derecho a la educación. Si las personas mayores tienen el deseo de seguir aprendiendo en cualquiera de los niveles educativos que proporcione el Estado, se le tiene que dar la oportunidad. Derecho a un trabajo digno y bien remunerado. ¿Cuántas personas mayores todavía tienen la necesidad de continuar trabajando y a cuántos, por ejemplo, si quieres entrar a trabajar en una institución de salud, hay lugares donde te ponen un límite de edad. Después de 40 años, difícil, ¿sí? Y no estamos hablando de una persona mayor todavía. 7, derecho a asociarse y participar en procesos productivos de educación y capacitación en su comunidad. 8, derecho a denunciar actos que violen sus derechos. Ya dijimos que si no hay la administración de justicia para en general la sociedad, y sabemos que hay una gran crítica al Poder Judicial, que hay pues las fibras de toda la sociedad, ¿no? Ahora pensar que haya trato digno para y atención justa para las personas mayores, pues es una de las cosas que tenemos que
dar a conocer que existe ese derecho y que está firmado por el gobierno mexicano y que entró en vigor a partir del 1 de abril del 2023. Número 9, derecho a atención preferente en establecimientos públicos y privados. Y número 10, derecho a contar con asientos preferentes en los servicios de autotransporte público. Entonces, hay que dar a conocer por lo menos el decálogo, pues sería más interesante porque la doctora Lilia hace meses me recomendó que leyera los acuerdos de lo que se firmó, lo que firmó México en la Convención Interamericana para la defensa de los derechos humanos de las personas mayores. Entonces, insistir en que debemos como sociedad organizarnos y dar a conocer todos estos acuerdos que dice la doctora y nos enteramos a veces, ¿no? Si yo no me pongo a leer, pues no me entero de esto, de la Convención Interamericana, de los avances que hay a nivel mundial, y creo que efectivamente en esta parte de los servicios públicos hemos avanzado, pero creo que se tiene que seguir insistiendo de manera activa con toda la sociedad, que sea más participativa, que ya no les creamos, como decía ahorita Enrique, en quién no nos interesa quién vaya a ser. A lo mejor nos interesa el proyecto, cuál es el proyecto de nación, qué es lo que estás proponiendo. Pero bueno, ya hemos tenido la experiencia de grupos de poder con diferentes concepciones, y bueno, no ha funcionado, y no ha funcionado porque pues sí nos pueden decir, nos dan, ¿cómo se llama? Nos prometen las perlas de la vida, pero a la hora de los hechos resulta que no hay compromiso, ¿no? Y que bueno, el desarrollo sigue siendo desigual, inequitativo y discriminativo en ciertos sectores. Entonces hay que meterle duro a la participación social. Pues ahora que hemos escuchado el decálogo, los 10 mandamientos que nos compartió el doctor Bulfrano Pérez, que conoce muy bien el sistema de salud en Guerrero, fue director de la Facultad de Medicina de la Autónoma de Guerrero, fue director de formación en salud en el estado de Guerrero, conoce bien el sistema de salud, y la doctora Lilia Mendoza, que bien conoce toda esta trama de la constitución de la Federación Mexicana de Alzheimer, la FEMA, organismos en Guerrero de Alzheimer, de atención al envejecimiento normal, y lo que ella definió como patológico. Yo preferiría otro término, pero bueno, el envejecimiento en cualquier circunstancia, con o sin agregados, tiene por sí mismo sus consecuencias que debemos tratar de afrontar, y que ahora lo que señala el doctor Bulfrano implica romper mi idea bipartita y mandarla a una trípode. Bueno, Una pues también trípode es la familia. permíteme hacer otra acotación, Enrique. Sí. Mira, la atención de la salud de las personas mayores, pues es también si bien es cierto, la mayor cantidad de personas son atendidas en el primer nivel de atención, llega el momento en que también se tiene que derivar a un segundo nivel y a un especialista en el área. Y la doctora, que ha sido formadora de geriatras, pues viendo las estadísticas, mira, me encontré con el dato que a nivel nacional existen 841 geriatras certificados en el país. 841 geriatras para una Para todo el población país. de casi 130 millones de habitantes. ¿Sí? Entonces, la atención especializada a las personas mayores es una utopía si no se trabaja para que
se mejore esta situación. Por eso decía, doctor, que con la acotación que hiciste antes de esta, el problema que yo presentaba como bipartito, políticas públicas de Estado y gobierno, y el romper la cesión de la responsabilidad de Estado a la familia, por eso decía, tanto la familia, cuidadores primarios y demás, como la estructura de política pública, tú agregas uno, la organización social, la organización y la participación social, porque eso nos puede permitir exigir a las instituciones públicas de educación superior programas educativos informativos para atender estos sectores, mientras la especialización, por ejemplo, en las escuelas y facultades de medicina, nutrición, odontología, etcétera, va hacia ciertas áreas más jugosas económicamente, y el cuidado de los adultos o de las personas mayores y de los niños quedan a términos ínfimos en la atención. Ya no digamos la idea de la medicina familiar o comunitaria. Esa está prácticamente inexistente cuando todo el mundo quiere cirugías, y sobre todo las ultra especializadas, neurocirugía, cardiocirugía, retinocirugía y lo que busques y mandes. Y hay un desprecio real en la formación de las generaciones futuras en estos ámbitos, sea psicología, sea neurología, sea psiquiatría, a las áreas como geriatría, medicina comunitaria y medicina familiar. El médico familiar yo creo que hoy es uno de los más despreciados. No es por echarte la pelota, ¿verdad, doctor? Nadie quiere ser médico familiar, todo quiere ser de tercer nivel en esta modalidad. Y esto implica el que la sociedad tiene que organizarse también para exigir, no candidatos, proyectos, para exigir, porque esto implica recursos económicos y prioridades. Si voy a hacer un centro de día o nocturno, dijera la doctora, ¿quién va a poner los recursos? Pero si en los proyectos de campaña no aparece siquiera una propuesta al respecto, pues nadie va a pedir esto. Esto implica que programas como este que tenemos hoy en la Comuna de La Palabra, pero que además en otros lugares se sigan difundiendo estos aspectos para ayudar a la toma de conciencia de que necesitamos proyectos, no candidatos, de que necesitamos programas de trabajo públicos, comunitarios y de autoorganización, porque las comunidades tienen recursos propios para organizarse, ¿sí? Tienen sistemas de organización para mantener lo que fueron las policías comunitarias en Guerrero y todo este sistema para administrar justicia. Pues se puede ir también haciendo en estos niveles del ámbito de la salud y la educación para la vida con calidad, porque bien dijiste, alguna vez le escuché de este discurso a un tal Fidel Castro que decía, en la actualidad la gente aspira a vivir más años de vida, pero el problema es no cuántos años más vivimos, sino con qué calidad vivimos esos años. Probablemente no se necesiten más, sino se necesiten con mejor calidad esos años. Porque hay gente que vive mucho, pero en estados de inconsciencia, deterioro e incapacidad por esto. Entonces, el problema no es solamente aumentar años de vida, sino aumentarle vida a los años. Y sigo insistiendo, lamentablemente la tecnología de la doctora Lilia Mendoza no nos permite casi verla más que en flachazos tipo antro acapulqueño, las luces por aquí, por allá, dijo el doctor Wolfrano, pero se escucha perfectamente bien y llevamos 1 hora y cuarto. No sé si para ir cerrando la doctora Lilia quisiera decirnos algo al respecto. Y después el doctor Wolfrano también para ir cerrando y poder darles las gracias a ustedes, a nuestros seguidores y seguir invitando a suscribirse a nuestro canal. Y ya estamos cerca de los 900 seguidores en programas de más de 1 hora, cosa que no parecía fácil, pero ya 850 y algo de seguidores, creo que nos sigue prometiendo seguir en esto. Doctora Lilia Mendoza,
Bueno, a pesar de pues, que no la vemos. pues ahora ya nada más te vemos a ti. Oye, bueno, pues yo creo que por dónde empezar en un país con tanto rezago como el nuestro. Alimentación, educación, organización, trabajos dignos, justicia, pero básicamente yo diría educación y a la mejor alimentación. No es posible que mal alimentados esperemos que la gente sin escolarización, sin haber tenido la oportunidad de ir a la escuela, de ir a la universidad, eh, ¿cuál conciencia pueden tener? ¿Cuál conciencia? Si su conciencia se compra con un tanquecito de agua o con una despensa, ¿cuál participación? ¿De qué participación estamos hablando? Necesitamos reforzar el sistema social con políticas adecuadas para que todos caminemos con las mismas oportunidades o con oportunidades parecidas, pero en un país de analfabetos funcionales, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Me pareció muy impresionante la situación del Estado de México. Sí, bueno, ya se sabía que iba a ganar la profesora, pero ¿y el 50% de abstencionismo? ¿Qué pasó? Esa gente no es consciente de nada, de absolutamente nada. Y a lo mejor va a estar mucho más contenta con que los animales ya tengan una ley de protección. A mí esto me parece muy bien para los que aman a los animales, pero muy mal para los seres humanos. Muy, muy mal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a acabar con ese rezago? ¿Cómo? ¿Con qué? Y yo cierro con esa pregunta porque yo misma no lo sé. Doctor Gulfrano, Pues quiero cerrar también comentando que, bueno, el tema es la prevención de la violencia contra las personas mayores. Y entonces, ¿qué hacer? Hay mucho por hacer, dice la doctora Lina, por dónde empezar. Bueno, hay 5 recomendaciones que se tienen que difundir, y digo, para ir cerrando ya o para cerrar con mi participación, y evitar el abuso y el maltrato, ¿no? Una es la turnarse con otros familiares, en el caso de los cuidadores primarios, para el cuidado de las personas mayores. Número 2, propiciar el contacto de las personas mayores con varias personas y salidas frecuentes en la medida de lo posible. Número 3, facilitar a las personas mayores un cuaderno donde puedan escribir sus vivencias y expresar permítame tantitito. Ay, se fue. sí, ahorita es que algo le estaba pasando al doctor Gulfrano en su tecnología, pero ahorita regresa ya. Ya está. Número 3, facilitar a las personas mayores un cuaderno donde puedan escribir sus vivencias y expresar sus preocupaciones. Número 4, brindarle acceso telefónico y los números telefónicos de una persona de confianza en caso de emergencias. Número 5, recordarle a los cuidadores sus derechos y sus obligaciones. Entonces son 5 recomendaciones que son importantes y que pues prevención. Entonces digo, para ir cerrando con el tema, ¿no? De esto. Calidad de vida, yo creo que es un tema que se puede abordar en otra invitación si nos hace
maestro Enrique, por calidad de también cubre muchos aspectos y creo que sería interesante, a no ser que la doctora Lilia no lo crea conveniente, pero yo creo que encantado si nos vuelve a invitar Enrique, ¿verdad, doctora Lilia? Que sí, por supuesto que sí, yo aprendo mucho de ustedes dos. Pues aquí creo que todos aprendemos de todos y además compartimos con otros lo otro que para mí es fundamental. En esta era de campañas es imprescindible tratar de introducir en el discurso público y en el discurso político de los suspirantes a lo que busquen este tipo de asuntos. La Convención de Naciones Unidas sobre la inclusión al desarrollo de las personas, con el acuerdo de la CID, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la prevención y la eliminación del abuso, maltrato y violencia hacia las personas mayores. Mientras no haya la conjunción colectiva y social organizativa para exigir y demandar esto. Dos, mientras no haya el compromiso político de las estructuras responsables de ello. Y tres, mientras no incidamos en la dinámica y organización familiar para la atención y cuidado de las personas mayores, el avance parecerá como tuve la apreciación de haber percibido en la actitud de la doctora Lilia, está canijo y probablemente pues no sabe uno ni por dónde empezar. Y pues empecemos por donde hemos empezado hoy. Un programa como este para seguir difundiendo ello en las escuelas y facultades de medicina, estudiantes de psicología, de etcétera. Irse organizando para pedir que los programas y planes educativos consideren estos contenidos curriculares. Realizar actividades culturales que tiendan a ver eso. Hay cine. Recuerdo cuando con la doctora Lilia conocimos el trabajo de Meinwater, mi padre, película alemana, sobre este proceso del deterioro cognitivo que lleva hacia el Alzheimer, o ¿Y tú quién eres? O la película que salía con el barrilito, ¿sí? Esperando la carroza. Hay diversas tramas, ¿sí?, que nos permiten ir generando la reflexión colectiva y sobre todo la búsqueda de alternativas para enfrentar organizadamente esta cuestión. Porque de otra manera seguiremos como San Simón del Desierto, gritando en el vacío, haciendo catarsis y no avanzando gran cosa. No quiero por ello dejar de agradecer al doctor Wolfrano, a la doctora Lilia Mendoza, su participación en este espacio de la Comuna de la Palabra para compartir esa charla, este conversatorio, ahora así llamados en las instituciones educativas conversatorios. Prefiero la charla al conversatorio, suena más compuesto conversatorio que charla. Esta charla que nos ha permitido aventar un poco la bola, a ver hasta dónde llegamos, seguir invitando a nuestros seguidores y quienes nos escuchen a suscribirse a nuestro canal de YouTube de la Comuna de la Palabra y a nuestro canal de Spotify para los podcasts de la misma Comuna de la Palabra, donde seguramente colocaremos el podcast y el video de esta charla que infortunadamente no nos permitió ver como hubiéramos querido, aunque sea por este medio, a la doctora Lilia Mendoza, porque tiene buen rato que no nos vemos cara a cara, el trío del doctor Wolfrano, aunque me calculó 70 años. Eso ya es, estoy de chillón. Y la doctora Lilia Mendoza. Y Es violencia, digo. muchas charlas posteriormente. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Enrique, y a la comuna. Muchísimas gracias. Y pues Muchas gracias, seguimos hasta Enrique. la próxima. Doctora Lilia, saludos. Sí, un Un gusto. abrazo. Igual.
Hasta luego. y Hasta pronto. hasta pronto.